Y seguimos en AgroA, como les decíamos recién, ya vamos a empezar a charlar con nuestro invitado y vamos a hablar mucho de lo que tiene que ver con la campaña agrícola, con lo que está pasando con los insumos, qué puede pasar en materia de precios. Planteábamos hace un ratito nada más con Fer, el día que baje el impuesto país va a haber una baja inmediata de los insumos. Bueno, todas estas cosas las vamos a conversar con Diego Napolitano, representante de Sedasaba, que son los distribuidores de insumos de la provincia de Buenos Aires, ¿no? O algo así. ¿Cómo sería el nombre de la cámara? Diego, ¿cómo estás? Y primero, gracias por acercarte. Buen día. No, por favor. Hola, Marcos, Fer, ¿cómo estás? Buen día. Nosotros somos Sedasaba. Representamos... Acércate un poquito más al micrófono. Perdón. Ponételo más adelante. ¿Ahí está bien? Ahí, perfecto. Ahí buenísimo. Está perfecto. Representamos a los distribuidores de insumos de la provincia de Buenos Aires. Más o menos para que ustedes tengan una idea, estamos hablando que en la provincia de Buenos Aires hay más de 650 bocas de expendio aproximadamente, de las cuales Sedasaba representa 450 bocas de expendio a través de sus 180 socios, ¿sí? Eso traducido... Desde Sedasaba representamos el 80% de la facturación de insumos de la provincia de Buenos Aires. Así que imagínense que tenemos, si se quiere, un mapa muy detallado de lo que pasa en la provincia. ¿Sí? ¿Y qué es lo que están viendo en esta campaña? Primero, mira, venimos del Congreso de Presid, que fue la semana pasada. Estuvimos en el Congreso. Y ahí había dos visiones. Primero, una demora en todo lo que es comercialización. Correcto. Algunos proveedores de fertilizantes me decían como que empezó a moverse un poco. El productor ya no le queda otra, digamos. No tiene mucho margen. No tiene mucho margen. Empezó a moverse. Bueno, ¿qué es lo que ven ustedes desde Sedasaba? Mirá, a ver, en principio lo que nosotros estábamos viendo es que estaba muy parado. Digamos, nosotros, si querés, desde el Congreso de Trigo, si se acuerdan allá en mayo, que teníamos tantas expectativas. En realidad, si nos miraban 3 semanas antes del Congreso, estábamos todos cabizbajos. Después el trigo empezó a crecer, llegamos con un trigo con una cotización más que interesante. Totalmente. Ahí se reactivó la demanda. Ahí la verdad que hubo una demanda interesante y luego se frizó. Y se frizó junto, si querés, con una medida, o una medida no, sino un anuncio de las bajas del famoso impuesto país y de aranceles. Hubo toda una mezcla. Pero al margen de eso, el clima no ayudó. Entonces tenía zonas que no llovía desde enero y eso obviamente lo que hace es ponerle mucho temor al productor. Entonces llegamos a una Presid, si se quiere, con una demanda frenada. Lo que pasa es que nos agarraron las lluvias, por suerte. Y eso le cambia al productor la cara, es un eterno optimista, lo cual pareciera que obviamente es el fertilizante que empieza, ¿sí? El fertilizante empieza primero. Y si quiere un poco más lento lo que son los fitosanitarios. Ahora, en cuanto a comparaciones quizás con el año pasado, el abastecimiento o la demanda, ¿cómo lo compararías? Mirá, el año pasado a esta altura de la campaña llevábamos colocados X fertilizante agroquímico y ahora estamos en X. Comparación campaña obviamente distinta también porque todavía el año pasado a esta altura del año había una cierta incertidumbre, si bien se había empezado ya con el fenómeno del Niño, ¿no? Entiendo la pregunta, Fernando. Mirá, yo te puedo dar, si querés, un dato, entiéndase que es prorrateado. Nosotros en la Cámara tenemos una subcomisión de insumos que es como, si se quiere, un monitor. Y a la altura de esta época, estás hablando de agosto, el año pasado estaba vendido el 40% de la campaña. Toda, soja, maíz, todo. Te estabas hablando, bueno, había mucho adelanto, también un poco lo que vos estabas comentando, Fer, del tema de qué se estaba esperando en ese momento. Vamos a pararnos lo que pasaba en agosto del año pasado, era otra Argentina. Y hoy, si se quiere, debes estar entre un 12 y un 15%. El retraso es importante. ¿Bien? O sea, sobre eso que estabas el año pasado, esta época, tenés así como descuento. Exactamente. Y se siente, la cadena está digo, al margen de lo que ocurría el año pasado también con la incertidumbre sobre el abastecimiento de insumos, si podías importar, si no podías importar, las reuniones que hacían en agricultura. Ahora, digo, vos querés importar algo, ¿lo traés sin ningún problema? La respuesta es sí. Digamos, la respuesta directa, si se quiere, es sí, vos lo podés traer.
Sí. Vos tenés, si querés, todavía 2 problemas. Uno, deuda anterior al 13 de diciembre. Las insumeras todavía no lo arreglaron eso. Hoy, mira, estábamos... ¿Completo o un porcentaje? No te sabría decir el porcentaje, pero no, debe ser bastante. Vos pensás... no tenemos el monto de no lo que estamos hablando. No lo tenés el monto porque, a ver, el monto es complejo de sacar porque ¿qué hicieron las insumeras? Dijeron, bueno, mi deuda pasada, vamos a poner, si se quiere, la vara en el 13 de diciembre del 2023. Digamos, en el pasado vos ya no podías pagar, digamos, la deuda vieja, lo que te decía el gobierno es dejar de pagarte la deuda nueva. Entonces muchas insumeras que hicieron, hablaban con sus proveedores y dijeron, bueno, lo que yo te estoy pagando ahora, aplicalo a la deuda vieja, y eso se hizo una pelota, si se quiere. Claro. Entonces, hoy por hoy, muchas insumeras lo que están haciendo es pagar la deuda vieja porque si no entran en la lista negra de Sinosure. Sinosure es la empresa que asegura todas las exportaciones de China. De China. Bien. Mira. Al entrar en la lista negra, perdés el crédito. Vos como empresa lo perdés el crédito. O sea, perdón, porque no conozco esto y me parece interesante contarlo también, porque nos da cuenta de que la dinámica de comercio exterior es mucho más compleja de lo que pensamos. Sí, lo que uno puede pensar. Entonces, hay una empresa china... Vos tenés, un poco para que la gente entienda... Que le da como una garantía al exportador. Claro, bueno, recordemos, el gobierno chino no es un gobierno democrático, entonces las empresas, inclusive privadas, son estatales, porque tienen parte de su capital. Son mixtas, ahí está, gracias Marco. Entonces, ahí vos encontrás donde todas las exportaciones de todo el gigante asiático están aseguradas por una sola empresa, que es estatal, obviamente, se llama Sinosure. Entonces Sinosure te dice, bueno, hasta acá llegás. No importa si a la empresa que le dice hasta acá llegás, obviamente también es parte del Estado, pero dice hasta acá yo te banco. ¿Ok? Entonces de ahí en más, en este caso, empresas argentinas, bueno, le queda pocas herramientas. O lo paga cash, o lo paga a través de créditos, y lo tiene que hacer de forma, vamos a poner entre comillas, privada. Claro, créditos privados. Crédito privado. Que tienen un costo muchísimo más alto. Mucho más alto. Aunque sea un crédito internacional, tiene un costo más alto por ser una empresa de la Argentina. Por ser una empresa en la Argentina, exactamente. O sea, ahí entra el riesgo país. Exactamente. Ahora, volviendo un poco a la pregunta de Fernando, decía, ¿eso provocó falta de stock, de disponibilidad? No. Pero no con una no demanda. Claro. Bien, entonces, en el momento que haya una demanda un poco más agresiva, por así decirlo, más importante, ahí veremos qué va a pasar. Y además, vamos a traer el tema del impuesto país, si quieren, eso también influye, porque el importador, ¿qué está esperando? Que saquen el impuesto país. Totalmente. Entonces, cada decisión está atada a eso. Bien, independientemente que tenemos una lectura de cuánto puede llegar a golpear, a impactar, y si es beneficioso o cuánto será cuando saquen el impuesto país. Ahora, hay algo que está en la cabeza del productor, no sé si de todo estamos generalizando, como solemos hacer los periodistas, pero sí de mucha gente que dice, che, en septiembre bajan el impuesto país, yo quiero que me baje el fertilizante, el agroquímico, en el mismo septiembre. ¿Eso va a suceder? No. No, ok. Queremos respuestas directas. Me gusta. Lo hice a propósito. No. A ver, vamos a pensar de esta manera. Primero, nuestro mercado es muy dinámico. Digamos, es una competencia casi perfecta, diría yo, en el cual copiamos mucho lo que pasa afuera. ¿Bien? Entonces, eso es muy positivo. Digamos, no es que se tarda. El mercado reacciona muy rápido. Ahora, el impuesto país no lo bajan 10 puntos y eso no se traduce automáticamente en una baja de 10 puntos de cualquier insumo que estemos hablando. Y la respuesta es sencilla porque muchas insumeras ya trajeron los productos y ya tienen el impuesto país. Entonces, ¿cuándo vemos nosotros un impacto del impuesto país si lo llegasen a sacar? Estamos hablando en el último bimestre del año, donde ya la campaña está jugada. Entonces, ¿es positivo que bajen un impuesto? Claro que es positivo, más para un sector que fue, si se quiere, la práctica de los últimos 20 años, ponerle impuestos. Ahora, ¿va a impactar como dicen que va a impactar? No.
Porque además, no sé, en el fertilizante fosforado vos ves que está aumentando afuera. Entonces, hagamos esta cuenta, si una insumera ya trajo el fosforado y lo tiene que vender y lo trajo con el 15, si se lo sacan, lo trajo con el 17.5 de impuesto país, le bajan 10 puntos, pero afuera está subiendo, esa baja quedó anulada. Exactamente, no va a bajar. En el mejor de los casos queda anulada. Sí, totalmente. O sea, si los precios internacionales de los fertilizantes, los servicios se mantuvieran absolutamente estables, en el mejor de los casos veríamos esa baja en el último bimestre de este año, pero claro, nadie puede garantizar que queden estables, entonces ahí ya entrará en la dinámica del mercado. Digamos. Totalmente, y en las necesidades, porque hoy vas a encontrar el mercado con una necesidad de venta, entonces tenés también los precios, si se quiere, bueno, tocados, golpeados, claro, o como lo quieras llamar. A ver, con respecto a la campaña pasada, ¿hay arrastres de situaciones complicadas en términos del pago de deudas o se pudo saldar sin problemas eso? Bueno, de los productores, está diciendo. Sí. Deuda de los productores con los proveedores con los insumeros. Bueno, la provincia de Buenos Aires, por suerte, es una provincia muy grande, entonces es muy, digamos, tiene diferentes circunstancias. El problema, yo te diría, si se quiere, en el norte de la provincia de Buenos Aires ha golpeado mucho lo que es la chicharrita. Claro. Si te vas a otras partes del país, va a ser peor. Entonces ahí vas a encontrar un problema muy grande de retrasos. Ya se está hablando de pagos a mayo 2025, directamente. Sí, el problema existe. Y claro, bueno, y la espalda de la empresa que la tiene que refinanciar, ¿cómo es esa cadena? Porque yo, productor, te pido a vos empresa, ¿cómo te la arreglas de algún modo también? Y el distribuidor lo arregla con parte de su espalda y con parte de la espalda de la insumera. Y la insumera, algunas son multis, entonces es casa matriz, y si son nacionales, es la espalda del nacional. Cadena. Es toda una cadena. Realmente es toda una cadena. Lo que tiene este sector, que es un sector, si se quiere, muy sano, ha estado muy sano financieramente hablando, y es lo que pudo hacer soportar. Vamos a recordar, no pasó hace un año y medio la sequía más grande de la historia, que en algunas zonas venía de 3 años de sequía, y pasó la baja abrupta de las cotizaciones de los cereales. Entonces está pasando una tormenta perfecta el sector. Uh-huh. Complicado lo que se va a venir para esta siembra, y de hecho hablábamos todavía con mucha incertidumbre e indefiniciones en cuanto a la superficie de cada cultivo, que vos decís, falta, bueno, girasol en el norte ya se empieza a sembrar, digamos, y decís, y todavía no sabemos para dónde va a disparar el productor. ¿Eso cómo lo ven ustedes en el día a día? Lo que nosotros vemos es el no sabemos. No es lo que vos te estás marcando. Es claro, vos no lo sabés porque a veces somos hasta repetitivos. Y cuando hablo de todo el sector, son todas las cámaras, todos los que nos dedicamos a esto. Mismo ustedes que son los comunicadores. Cuando nosotros pedimos una baja de retenciones o una eliminación, creo que había una nota tuya ayer, Fernando, que hablaba el presidente de CRA. Entonces decía, bueno... Sí, en realidad es un comunicado. Un comunicado que lo habías replicado. En el comunicado que él hablaba, si se quiere, de algo progresivo, que haya alguna definición. Claro, porque un programa de reducción. Claro, porque una cosa es cuando la soja estaba en $600 y otra cosa cuando está en 350, 350 y chirola. Sí, es otra realidad completa, ¿no? Es otra realidad completa. Claro. Entonces nos piden paciencia. El gobierno nos pide paciencia. El productor le dirá paciencia a ustedes le dirán paciencia quizás a las multinacionales o a otras casas representantes. Sí, la cadena de la paciencia, de algún modo. Está buenísimo eso, la cadena de la paciencia. Pero lo voy a poner de otra forma. Imagínense, hace 20 años que se sufre esto, o el sector está sufriendo este ahogo fiscal. Entonces, una cosa, ayer lo hablaba con uno de los socios fundadores de la Cámara, lo voy a nombrar con Néstor, yo lo hablaba. Entonces, llegó una cosa, la paciencia para vos... el nombre, decir apellido. Néstor Conti. Néstor Conti. Es como un padre para mí. Y entonces, mirá a la reflexión que llegamos. Una cosa es que me pidas paciencia a mí con 48, y otra cosa es que se la pidas a Néstor con 70.
Entonces, ¿a quién le piden paciencia? Y esa es la reflexión. ¿A quién le estamos pidiendo paciencia? ¿Un sector que hace 20 años que viene estando ahogado? Independientemente que uno aplaude todos los esfuerzos que se hacen de todos lados, ¿no es cierto? Porque uno es positivo y... Está claro que, de hecho, pero uno lo ve, por ejemplo, a ver, hay entidades del sector que tienen un discurso más, no te digo cercano al gobierno, pero sí esto de tomar el contexto de la paciencia, bueno, vamos paso a paso, pero después ves gente que no está necesariamente en las entidades agropecuarias o que tampoco son autoconvocados, productores de base que no se identifican con nadie, pero te remarcan esto, ¿no? O sea, hace 2 décadas, un poco más, que venimos teniendo paciencia y aportando al margen de todos los otros impuestos con las retenciones. A ver, el equilibrio fiscal, ok, perfecto, ¿no? Pero cuando uno ve en la comparación con países vecinos que no te han puesto el pie encima con este impuesto durante tanto tiempo, claro, ahí es difícil seguir pidiendo paciencia. ¿Por qué otros pueden ser países estables sin retención y nosotros tenemos que buscar retenciones para mantener un circo fenomenal? Pero yo creo que está bueno ponerlo sobre la mesa el tema ese, ¿no es cierto? El debate ese, ¿por qué debemos tener paciencia nosotros y no otros? Más cuando, quiero repetir esto, una cosa es tener paciencia con 48 que tengo, o Néstor que tiene 70, o con una soja en 600 o una soja en 350. ¿Dónde está la paciencia? ¿Bien? Cuando nos estamos arriesgando hoy, si quieren hablamos de la futura siembra, o digamos lo que es la gruesa, que es lo más importante. Yo estaba viendo números antes, yo los estaba escuchando, estaba viendo números mientras tanto en una hoja de cálculo que me había pasado un amigo, y hoy si no tenés una buena cosecha vas a quebrando. Bueno, ese es un punto. Con esto de la paciencia igual, a ver, nosotros somos periodistas y hablamos frente al micrófono y tratamos de reproducir las cosas que nos cuentan, ¿no? Pero ustedes, los empresarios, los productores, digamos, son los que la viven y saben la espalda que tienen o la que no tienen. Porque así como se le pide paciencia al sector agropecuario, se le pide paciencia al jubilado, ¿no? Entonces, ¿cómo? Y yo me imagino, digo, che, está bien, cualquier reclamo mío no digo que sea nula y está bien seguir planteándolo, pero veo a alguien que está en una situación más comprometida que yo. ¿Cómo se dan esas discusiones internamente, por ejemplo, entre los socios de la Cámara? Bueno, es interesante. ¿Sabes de lo que me hace acordar? Viste, todos somos papás acá. Cuando tu nena no come, vos le decís, hay chicos que no tienen comida. ¿Qué culpa tiene mi hija que hay, digamos, ¿se entiende? Es un poco ese concepto. Nosotros desde nuestro lugarcito planteamos problemas que estamos viendo. Pero recordemos que no es un sector subsidiado. No, digamos, nosotros, al contrario, nosotros no pedimos subsidio. Una cosa, yo me siento acá y muy descaradamente digo, necesitamos subsidio. Entonces me van a decir, ¿sabes los problemas que hay en Argentina para que vos pidas subsidio? Ahora bien, si yo digo, ¿por qué no reveemos la presión fiscal? Porque hay además datos concretos. Hay fundamentos que te dicen, si la soja estaba en 600 y hoy está en 350, yo te estoy diciendo algo que tiene fundamento. Y agregale la depreciación del dólar, ¿no? También. Bueno, ese es un tema que inclusive viste que algunos te piden algo. Los 300 de ahora ¿son exactamente la mitad de esos 600 o son mucho menos? Esa es la otra pregunta. Y ahí tenés todo un tema. Sí. También uno podría ir, no en el pedido, pero si no estamos pensando en algún momento unificar. Entonces, bueno, te dicen, faltan un montón de cosas para unificar. Perfecto, más paciencia. Entonces, siempre es paciencia. Entendiendo que el gobierno ha recibido un desastre, entonces dice, bueno, en este desastre tengo que hacer lo que puedo. Pero repito, los que salen en la ruta somos todos nosotros. Digamos, digo la ruta y lo digo por algo, Fernando lo estaba diciendo, todo lo que el sector ha aportado económicamente y hoy sigue teniendo la misma ruta de hace 50 años, los mismos caminos rurales, por donde sale la producción. Nosotros estamos en un sector donde producimos alimentos. El otro día me gustaba, estaba haciendo una reflexión y digo, ¿a quién representamos nosotros de SEDASABA? Nosotros representamos a los custodios de la producción de alimentos. Nosotros custodiamos la producción de alimentos. ¿Cómo lo hacemos? A través de la representación, respetando las leyes en aplicación de fito, en cómo se vende. Nosotros custodiamos esa cadena.
Y el productor es lo que hace todo. Digamos, tendrían que ver, que me imagino que ustedes los conocen, pueden viajar, lo que son los caminos rurales. Sí, no, ni hablar, ni hablar. ¿Cómo se imaginan ustedes, y no sé cuál es la relación que tienen con el gobierno hoy por hoy, con la Secretaría de Agricultura o con el Ministerio de Economía, digamos, con los que tienen que ver con la actividad de ustedes? Pero, ¿cómo se imaginan una baja de presión impositiva? Porque el gobierno tiene solamente el número fiscal en la cabeza. Entonces, si van a reuniones y los convocan, ¿qué le explican? Bueno, recuerdo que nosotros tuvimos una reunión con Vilela. Una reunión en todo nosotros fue en la rural, en Expo Agro. En Expo Agro. Igualmente, siempre hemos tenido, ¿sí? Con todos los gobiernos tuvimos diálogo. En realidad, los diálogos no se cortan. ¿Se entiende? Digamos, el tema no es tener o no tener diálogo, el tema es tener resultados. Y se plantea. Digamos, a veces uno lo que pide es, creo que lo estaban diciendo cuando empezó el programa, convocar a la gente que sabe, pero no porque uno sea un erudito, sino porque yo hay cosas que no sé. Digamos, yo de mecánica no sé, entonces dudo que alguien me llame mecánica para que yo le explique algo. Entonces, que se convoquen a gente para que por lo menos le explique un montón de cosas que me parece que no se está entendiendo. Pareciera. Repito, vamos a encarar una campaña en donde si no hay una buena cosecha, si el clima no nos acompaña, puede ser una campaña muy complicada. Ya hablamos de la demora de la campaña. ¿Qué es lo que están viendo ustedes ahora en cuanto a qué piensan que va a pasar finalmente? ¿Cuál va a ser la actitud del productor? No sé si los números están manejando en cuanto a superficie de distintos cultivos y sobre todo el tema de rentabilidades y eso. ¿Lo ves un productor apostando a menos tecnología? Sabemos que el productor siembra como puede, pero siembra porque el peor negocio es dejar un campo vacío. Pero bueno, lo siembra con distintas actitudes, con distintas herramientas, según cómo está el número. Mira, nosotros... tuvimos inclusive hace una semana la reunión de todos los meses de SEDASABA y lo hablábamos, el productor va a sembrar, como siempre lo hace, con menor tecnología seguramente, poniendo el foco. ¿Y sabes por qué va a sembrar el productor? Vamos a ser, si se quiere, bien aventureros. Siembra porque tampoco hace el número final. Porque si hiciese el número final, se preguntaría un montón de cosas o trataría de evaluar otros caminos, ¿sí? O más o menos tecnología, pero trataría de evaluarlo. Y hoy por hoy lo que tiene el producto es que tiene una potencia, digamos, un empuje, que es lo que arrastra, si se quiere. Pero hoy, repito, estaba viendo los números y son muy finos. Claro. Digamos, el número... Bueno, lo veía en un análisis que hizo la gente de Z Group. Hay zonas del NOA, sur de Córdoba inclusive, que te dan en campos alquilados en rojo. Te dan en rojo. Creo que es el 70%, si no me equivoco. Y solamente haciendo, una quita de retenciones, esos números, salvo que vuelve la soja a 600, maíz a X, te quedan los números muy complicados. O sea, una quita de retenciones te favorecería en este contexto claramente. Pero bueno, la pregunta es si en alguna oficina del gobierno hay alguien pensando en esto, ¿no? Bueno, esperemos, porque yo creo que es lo siguiente, hoy por hoy, porque yo digo que a veces nos mentimos entre nosotros, seguramente un productor que sale a alquilar, el 70% es alquilado, pero lo hacen productores que ya tienen campos propios. Al tener campo propio, el número general, te mentís a vos mismo. Entonces vos tenés, lo digo para dar un ejemplo burdo si se quiere, 500 hectáreas propias, 500 alquiladas, y bueno, si te fue mal en las 500 alquiladas, te mentís con las propias. Bien. Pero el número, profesionalmente hablando, te tiene que acompañar una buena cosecha. No voy a decir, puede llegar a salir hecho o ganar un poco. Pero recordemos que lo que hace el productor, agarra un montón de plata, hace un pozo, pone la plata en el pozo, cierra el pozo y aplica un montón de... se tiene que multiplicar. Y se tiene que multiplicar aplicando un montón de tecnología y mirando al cielo para que llueva. Eso es lo que se ve. Bueno, ¿te imaginas al productor yendo más a la soja definitivamente? Digo, por ser tal vez el cultivo más barato. Sí, totalmente. Y además por el temor.
la chicharrita encima cayó ahí en el medio, ¿no? Porque no pasa porque vos decís, bueno, hace frío, se controla, ¿no es cierto? Sino que después te queda el temor. ¿Viste cuando te pasa que chocas? Entonces, los primeros meses andás, ¿viste? Mirando por todos los espejos y después, bueno, te vas soltando. Bueno, esto es lo mismo. ¿Quién se va a animar a sembrar maíz con esa amenaza? ¿Ven? Porque no es que tenés encima algún producto que lo controle. Vos no tenés ningún producto que lo controle, al 100% hablando, ¿no es cierto? Y eso es lo que le puede agregar ruido al productor que quiera hacer algo de maíz. Se va a hacer, obviamente. Estamos hablando, si se quiere, muy supuesto, genérico. Bueno, y va a haber zonas más complicadas para hacer maíz donde definitivamente no se va a hacer y otras que sí, los productores se van a ir arriesgando. Pero va a haber una caída de superficie, es lo que todos estiman. Totalmente. No sabemos la intensidad. Pero el mercado es muy dinámico. Si nos juntamos hace 3 meses y decíamos, uy, todo el trigo que hicimos. Y hoy estamos viendo cómo ha sido castigado porque no había agua. Y lo hicimos con un trigo a 2.50 y hoy se cayó. Entonces, es dinámico el mercado. Todos los que somos miembros de la cadena entendemos que es dinámico. Lo que bregamos siempre por un poco más, si se quiere, regularidad en las políticas. Bueno, eso es una cuenta pendiente. Bueno, a ver, ¿cómo es de algún modo el vínculo que ustedes tienen con las otras cámaras de insumos que hay en el país también? Bueno, a veces, Fernando, viste que a nuestro sector siempre dice, si el campo se uniese, viste cuando una vez sola lo hicimos en el 2008, ¿no es cierto?, que fue ese lío, pero tenemos contacto con las diferentes cámaras, inclusive nosotros tenemos contacto con nuestros pares de las otras provincias, independientemente que la provincia de Buenos Aires debe estar representando el 45% de la producción, 40% de la producción a nivel nacional. Y es muy fluido y están con las mismas preocupaciones que nosotros. Por supuesto, seguramente, como vos bien decías, digamos, capaz en Córdoba está más preocupado por el tema de la chicharrita o más en el norte, pero sí, los contactos existen y los puntos en común también. Y las insumeras, hace poquito se conoció el caso de una en Santa Fe, que producción agrícola también, que está muy complicada económicamente. En provincia de Buenos Aires, ¿hay casos de empresas que puedan, no te digo quebrar, pero que estén financieramente en una situación incómoda hoy? A ver, hoy te diría no. Bien, la verdad que no, o por lo menos no hemos escuchado nosotros. Sí, la que vos estás... Nadie que haya levantado la mano como para decir estoy complicado. Ahora bien, cuando vos ves o proyectás el futuro, decís, las estructuras empiezan a ser grandes. Esa es mi gran duda. Y lo hablo de carácter personal, no lo hago, si querés, gremial. Mi carácter, cuando lo miro personalmente, digo, esta estructura es demasiado grande. No se está viendo un fenómeno, a ver, quizás de interesados de algún país vecino, como para decir, mira, me interesa la Argentina, vengo y trato de montar una red propia de entrega de insumos o comprar alguna agronomía conocida en el sector. ¿Hay algo de eso? Gente, mira, que venga a decir, a ver, ¿cómo es tu situación como empresa? Me gustaría comprarla. Es como hicieron los brasileros con la parte frigorífica, digamos. Claro, no, somos bichos raros, ¿no? Digamos, es más complejo, digamos, nuestro sector. Si se quiere, a mí me gusta poner este ejemplo. Imagínense en un pueblo donde hay una plaza, como en todos los pueblos, alrededor de la plaza tenés la comisaría, la iglesia, el colegio, la intendencia y una agronomía. Entonces, está muy arraigado el concepto para que vengan fondos extranjeros, compren. Digamos, es difícil comprar una idiosincrasia. No es tan sencillo como si vas y compras una automotriz, que en realidad vos estás comprando un sistema de negocios. Así que no se ve eso.
Recordemos también que nuestro sistema de distribución es muy diferente al americano, que son pocos distribuidores, mismo el brasilero, digamos, eso, es medio único. Eso te iba a preguntar, ¿se puede hacer un perfil de la insumera argentina, digamos? Pues me imagino que debe haber de todo, ¿no? Porque de hecho tenés algunas que son muy grandes, que tienen presencia en distintas provincias, otras que son más regionales, más locales. En el caso de ustedes, ¿hay un perfil de socio que vos puedas caracterizarlo? El perfil, tenemos todos los perfiles, ese es lo que tiene SEDASABA. Vos pensás que tenemos de los grandes que tienen 10, 20, 30 sucursales, hasta el más pequeño, que es solamente una agronomía en un pueblo, una puerta y una ventana, claro, exactamente. Nosotros representamos a todo ese abanico de negocios. No, es muy diverso Argentina, pero es diverso por nuestra idiosincrasia también. Es por eso que es diverso. Y es difícil para el extranjero leernos. ¿Y hoy cómo están esas empresas? Con todo esto que estuvimos hablando durante estos 40 minutos. Mira, hoy te diría que financieramente no están mal al día de hoy. Hoy es 13 de agosto. Y pongo muchas dudas de acá adelante. Pero porque el número no sea, digamos, el número está muy finito. Hoy les traigo, que lo venía hablando hace un ratito antes de la charla con ustedes, hoy el que da servicio, los servicios están caros. Los servicios para nosotros, digo. ¿A qué te referís con lo que es siembra, cosecha, lo que es transporte? El transporte se ha multiplicado por 3, digamos. Eso es lo que está, si se quiere, muy caro cuando vos lo comparás con valores históricos. Creo que la siembra está el doble de un valor histórico, el transporte está 3 veces más. ¿Eso combustible tiene que ver o qué es lo que No, lo que tiene que ver son las distorsiones que tenemos nosotros cuando vamos y compramos en un supermercado y de golpe esto vale 10 y lo mismo vale 20. Las distorsiones que se están viviendo hasta que en algún momento imagino que se va a acomodar. El tema de financiamiento propio, al margen de operar con bancos, ¿cómo es hoy de las insumeras? No, porque vemos, bancos oficiales que están ya con tasas prácticamente negativas y otros apostando mucho al valor en dólares de los financiamientos. No, hoy tenés en el mercado de insumos el fertilizante es un mundo aparte. El fertilizante siempre se vende muy corto, digamos, no se da plazo. Muy no del día al día, pero del momento. Es del momento, es casi del día a día, como bien decís. Y lo que se refiere a lo que es fito, está cayendo mucho en la espalda de la insumera, digamos, de nuestra insumera. Entonces ahí los bancos salen con sus líneas, con sus tarjetas rurales, y a veces ves que alguna insumera subvenciona esa tasa, bajándole un par de puntos, pero eso depende mucho del parate que vivíamos. Digamos, yo no sé si de acá para adelante le va a seguir conviniendo subvencionarlo, porque en un punto lo van a llamar de casa materia y va a decir sí, no tema, porque me imagino que en algún momento también ocurre esto de que la insumera tiene que responder a una casa matriz que te diga, mirá, hasta acá llegamos. Claro. Sí. Es así, ¿no? Diego, se nos fue el programa, te agradecemos mucho que hayas venido. Una muy breve, una última cosita. Con todo esto que hablábamos y esta situación que nos terminás planteando por las empresas, ¿cuál es la expectativa y qué es lo que te imaginas a futuro? ¿Seguís siendo optimista o no sé si yo digo seguís siendo, capaz que nunca fuiste optimista. ¿Sos optimista en lo que se viene de acá en adelante? Mira, desde que me dedico a esto, que fue casi toda mi vida, siempre fui optimista, porque el sector es optimista, así que lo somos. Siempre, a veces dicen, ¿por qué miran tanto Chicago? Y nosotros miramos, ¿viste? Decimos, por favor que aumente, porque cada vez sigue bajando, y seguimos siendo optimistas. La lluvia nos ha ayudado mucho, si se quiere, la semana última, así que vemos que el sector es el sector más pujante de Argentina, y nos necesita a nosotros.
Así que nosotros somos optimistas. Muchísimas gracias, Diego. No, un gracias placer a ustedes. tenerte acá esta Gracias mañana. por haber estado acá. Perdona que no haya habido facturas, medialunas, nada, pero bueno, por lo menos agua te trajimos. Algo es algo. Algo es algo, no. Sobre todo por la cantidad de tiempo que tuviste hablando, ¿no? No, pero estuvo bueno tener esta charla. Muchas gracias. Gracias, Diego. Gracias. Hacemos la última pausa y nos despedimos acá en Agroa.